Reacción inmediata. Damián Larco fue designado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura a la madrugada del martes. Esto debido a que el titular de la entidad, Mario Godoy, solicitó licencia y vacaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el abogado Julio César Cueva, abogado penalista, para hablar sobre esta designación de Damián Larco en medio de varias acciones que parecen coordinadas entre el Consejo de la Judicatura, hoy por hoy también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sorpresivo, coincidente o cuál es la interpretación que le damos a lo ocurrido en estas últimas horas, doctor Cueva? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación, buenas noches, muy gentiles. A ver, yo pienso que es la sumatoria de varias cosas. Nada de esto es improvisado, más allá de que sea la medianoche, como normalmente pasa, ¿verdad? Por eso se dice entre gallos y medianoche. Pienso que lo que está sucediendo es que en torno al juicio político del señor Godoy, la presión social ha sido demasiada. La presión interna en el bloque de gobierno amenaza con fracturarlo y partirlo en dos. Y creería yo que lo que ha pasado con el señor Larco es una muestra de que lo más probable es que el señor Godoy sea destituido y por lo tanto lo que había que hacer era encontrar la forma de sustituirlo sin que sea la señora Villasís. Porque esto no es un hecho aislado. Fíjese usted la cronología. Lo procesan políticamente el señor a pesar de que hicieron todo lo posible para no procesarlo. La presión es demasiado alta. Se dan cuenta que si lo salvan, se tambalea el gobierno, o por lo menos la coherencia dentro del gobierno, ¿verdad? Y la cohesión también dentro del gobierno. No controlan a la señora Villasís. Entonces, ¿qué es lo que no tienen nada mejor que hacer que inventarle una causal? Porque fíjese que el mismo día le inventan una razón de la nada para que no ejerza. Ese mismo día, a la medianoche, antes de que se descubra, por como en efecto se descubre el día siguiente que no existe la famosa causal, ¿verdad? Ellos ya lo designan al señor Larco. El señor Godoy, para facilitar las cosas, pide licencia y pide vacaciones. Y entonces consumaron todo. Se hace a un lado al señor Godoy, hacen a un lado a la fuerza a la señora Villasís para no darle capacidad de reacción. Entra el señor Larco a la medianoche y entre una pelea y otra, mañana o más tarde, si ella presenta una situación ante la Corte Constitucional o quien sea, lo que van a hacer es alegarle esta situación jurídica consolidada, que la Corte fue lo mismo que dijo, si usted recordará, cuando lo dejaron afuera el señor Álvaro Romano. ¿Usted se acuerda? La Corte dijo una situación jurídica consolidada, ya ha pasado mucho tiempo, y con eso pues ellos ya tienen a su nuevo Godoy, en mi opinión, porque evidentemente el señor Larco pues responde directamente al gobierno. Pero para que sea... la judicatura esté en manos del gobierno. Pero para que sea ya una situación, un hecho consolidado, como usted lo menciona, hacía falta esta pieza en el rompecabezas. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que esta tarde ha hecho ya su parte dentro de todo este guión. Andrés Fantoña a la cabeza, David Rosero, quien también hizo su parte dentro de esta sesión extraordinaria, consolidándolo de tal forma que han pedido a la Corte Nacional de Justicia el envío de una terna. Claro, es que esto ha sido evidentemente coordinado. Si usted mira la línea de tiempo, han movido las piezas del ajedrez de tal manera que se aseguran de tener a alguien ahí mientras ellos puedan ya poner a una persona definitivamente en el puesto. La dificultad que probablemente tengan es encontrar, básicamente dos, encontrar otro Godoy, digamos las cosas como son, ¿verdad? Y que el presidente de la Corte Nacional se las quiera jugar poniéndolo ahí, así sea de tercero, como hicieron la segunda vez con el señor Godoy. Y tres, que la ciudadanía no vuelva a reclamar. Es una situación, pero por lo pronto, pues usted sabe, pues vive hoy para pelear mañana. Pero en todo caso, ellos apuntan a ser los gerentes propietarios de la justicia a través del Consejo de la Judicatura. Esa es la triste realidad de la justicia en el Ecuador. ¿Cómo dejan todos estos hechos que no son aislados, que evidentemente no son aislados, que son parte de un guión, como hemos dicho, todo lo que ocurrió desde ayer, el momento en el que se activa este impedimento para Alexandra Villasís, el momento en el que se da esta sesión de medianoche, cuando interviene incluso el propio Fabián Favara, activo protagonista de estas decisiones del Consejo de la Judicatura. Más adelante ya vemos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con sus propios personajes, pero ¿cómo deja todo esto a la justicia? ¿Cuál justicia?
lo que pretendemos que sea justicia en el país. Y si usted se ha dado cuenta, no les importa. Desde que empezaron con esta campaña del día 1 de defenderlo al señor Godoy, cuando tenía evidentes conflictos de intereses y con todo lo que hoy se sabe y ha venido saliendo, yo creo que ya simplemente no les importa. Por eso yo lo he dicho hace unas breves horas en una red social, es la mayor afrenta y la mayor desvergüenza. No les importa la institucionalidad, les da exactamente lo mismo. Ellos tienen un norte y el norte es ser gerentes propietarios de la justicia, al costo que sea, sin importarles nada. Lo que no se dan cuenta es que todo lo que el gobierno está haciendo para mejorar la economía y traer inversión extranjera no sirve de nada. Que ningún inversionista le va a meter dinero a un país en donde usted no tiene arbitraje internacional, entiéndase justicia independiente y proba, y dos, meter dinero en un país en donde la justicia, la razón se la dan en la justicia dependiendo de si usted la puede pagar o no. Nadie va a meter dinero aquí. De tal manera que una cosa evidentemente desdice la otra. Pero en el Ecuador yo creo que ya de justicia no podemos hablar, definitivamente. Hablamos de una rama que está puesta ahí porque la Constitución así lo dice y porque lo contrario, pues nadie nos daría ni el saludo en el contexto internacional, pero justicia material como tal en el Ecuador ya no existe. Pero ¿cómo aguanta un país en estas condiciones? Porque usted menciona que el hecho de que justicia ya no hay porque estamos, y hay quienes han mencionado, o sea, es evidente que hay un intento por secuestrar a la justicia, pero lamentablemente no es de ahora. Recordemos el Consejo de la Judicatura de Pablo Rodríguez, de YALC, de Wilman Terán, ahora tenemos a Godoy. Prácticamente no ha cambiado nada, quizá de color. Es exactamente tal como usted lo dice. La justicia siempre ha sido una mercancía, hoy probablemente más valiosa que antes, ¿verdad? Y todos aspiran a tener que sea una parcela de justicia. Cuando digo una parcela me refiero a un juez, a un fiscal, a un notario, a un secretario, a una dirección provincial, pero un pedazo de la justicia, aunque sea accionista en una mínima parte. ¿Cómo sobrevive un país? Tal como usted lo ve, sobrevive. Porque si usted se fija, el Ecuador no ha progresado mayormente, sobrevive. Y usted lo ve, lo que acabo de decir, la inversión extranjera en el Ecuador es residual, comparada con Colombia, comparada con Perú es residual, y no la va a ver crecer porque evidentemente nadie quiere invertir en un país en donde la justicia cuesta, tener la razón cuesta. En este contexto, ¿cuál es el camino o cuál es la salida? Porque si hablamos, en algún momento se decía, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que elaborar o revisar bien estos procesos de designación. Cuando se presentaron las ternas, ya vimos lo que nos pusieron y ya vimos a lo que se están prestando desde el Consejo de Participación Ciudadana. Andrés Fantoni a la cabeza, Rosero entre otros, y el resto no se diga. Pero ¿cuál es el camino para salir de esto? ¿Hay alguna forma, alguna opción, alguna alternativa? Desde las fuerzas políticas, ninguno. Desde las fuerzas sociales, probablemente. El problema es que no hay alguien que lidere esto, porque quienes podrían depender ese liderazgo, por así decirlo, ya vienen de gobiernos pasados en donde hicieron exactamente lo mismo de lo que ellos se quedan. Y ese fue el gran problema del juicio del señor Godoy, que era un ex socio. Entonces tenían muy poco peso para poder decir nosotros no fuimos parte de esto. No, ustedes fueron parte de esto, solo que ya no es parte de ustedes. Por ahí el señor Niza, creo que o alguien del tema indígena estaba hablando de una revocatoria del mandato, pero ellos son los que han creado el Estado 2019, 2022, 2025, si no me equivoco. Entonces son los menos indicados para ello. Y creo que lo que ya debe hacer sentir la ciudadanía es de que ya basta. Y no necesariamente tiene que ser un hecho no pacífico, tiene que ser un hecho pacífico, una resistencia pacífica. Yo ayer lo he dicho, yo en lo personal desconozco este Consejo de la Judicatura, pacíficamente ejerzo mi derecho a la resistencia, no los reconozco como representantes propios de la justicia, mucho menos si alguien que sea un economista. Pues yo mañana, siendo abogado, me lanzo a presidente del Colegio de Economistas, espero que me elijan, pues no me exijan el título de economista. Porque hay cosas para las cuales uno tiene que saber. Se necesita un nuevo liderazgo, no lo veo, desgraciadamente no lo veo. La gente ya dio a entender que no está contenta con el resultado de la consulta del noviembre 16. Creería yo que si mañana fueran las elecciones seccionales no le iría muy bien al gobierno y sería un segundo llamado de atención. Pero creo que esta situación va degenerándose al punto de que no quisiera que hubiera un estallido social, ¿verdad? En la medida en que evidentemente no tienen ningún respeto ni por la ley, ni por la Constitución, ni nada que se le parezca que pueda llamarse institucionalidad. Y eso es lamentable porque estas cosas normalmente no terminan bien. ¿No confía entonces usted en Damián Alarco al frente de la Judicatura? A ver, vamos viendo primero.
de cómo funciona la función judicial no tiene idea. ¿Cómo puede ayudar a mejorarla? Usted no viene a aprender aquí en el camino, usted tiene que saber. 2, es un hombre que evidentemente fue puesto por el presidente de la República, viene del SRI, y en el SRI han puesto a alguien de confianza. ¿Qué le quiero decir con esto? Él, y lo dije yo, más allá de las distancias en cuanto al conocimiento propio de cómo funciona la justicia, él es el equivalente, en mi opinión, al señor Yalt, que venía directamente designado del presidente, y eso le restó muchísima independencia y probablemente fue lo que obnubiló su capacidad dentro del tanto conocimiento que tenía de poder hacer reformas realmente importantes para la justicia. En el caso del señor Larco Espinosa, él no tiene ese conocimiento y viene direccionado directamente por parte del presidente. De tal manera que yo, esperanza de que esto vaya a mejorar, no las tengo por lo más mínimo. De hecho, ni siquiera le podría decir que vamos a estar estancados. Yo creería que vamos a retroceder. Pero estamos hablando de un cuerpo colegiado, estamos hablando de otros miembros, no es Larco el único que puede o deba tomar decisiones. No nos engañemos. Desde el punto de vista, desde el momento en el que ocurrió el señor Godoy, por ahí salió otro de los vocales a decir que nosotros tenemos que dar quórum porque la gente empezó a protestar, entre eso yo. Tenemos que dar quórum para todo lo que ha hecho. Lo de los fiscales, lo de los notarios, es que tenemos que dar quórum por ley, pero la ley, y yo entiendo eso. Okay, pero la ley dice que tienen que votar, que tienen que votar a favor. Y ustedes por lo menos debieron haber pedido la palabra antes de iniciar la sesión. Quiero dejar constancia de que usted debería dar un paso al costado, de que no estoy de acuerdo con esto. Ninguno dijo nada. Las 3 semanas, cuando vieron que no pudieron enfriar el tema medio, salieron a decir algo cada uno por su lado. Que se ha consumado en la judicatura ha sido con los votos de ellos. Entonces yo no los contaría a ellos como personas con voz y voto, solo con voto que está evidentemente alineado. Yo quisiera saber cuáles son las mieles del poder con las cuales están endulzados, que no son capaces de decir esta boca es mía, o con qué los tienen a ellos presionados, que son incapaces de decir no estoy de acuerdo con esto. Doctor Cueva, desalentador su diagnóstico, pero creo que algo habrá que hacer, cada cual desde su trinchera. Yo pienso lo mismo. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la gentileza de invitarme. Buenas noches. El abogado Julio César Cueva, abogado penalista, hablando sobre la designación de Damián Larco. Esto que ha ocurrido en las últimas horas en el Consejo de la Judicatura, cada vez más desprestigiado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando